suerte de contar con el doctor Alejandro Siu, doctor y maestro en medicina con especialidad en ginecología y obstetricia. Tiene más de 50 trabajos de investigación presentados en congresos y simposios y ha participado como ponente en más de un centenar de congresos y reuniones científicas. Entre las distinciones conferidas a él, el Dr. Siu es un fellow de la ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists. También ha recibido el honor al mérito otorgado por el Colegio Médico del Perú y en octubre del 2016, en el Día de la Medicina Peruana, recibió una condecoración otorgada por el Congreso de la República del Perú por méritos como profesional, docente formador de médicos especialistas y de investigación, contribuyendo así al avance de la medicina nacional y mundial. Actualmente es el jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, donde él trabaja incansablemente en la lucha contra la pandemia del COVID-19, supervisando personalmente y realizando cambios en su departamento para que se cumpla la implementación de los protocolos. Alejandro, muy buenas noches y bienvenido. Gracias por tu participación de manera virtual. Buenas noches, Claudia, y todos los videoescuchas. Realmente también hay que agradecer a la APC por permitirme participar sobre algunas cosas de esta pandemia, que realmente tenemos solo 4 o 5 meses que nos está agrediendo y es una cosa completamente nueva para nosotros. Entonces, desconocemos hasta este momento algunas cosas de esta enfermedad. Entonces, es muy difícil manejarla, sobre todo tomar decisiones cuando tantas vidas están de por medio. Cuando Claudia me invitó para participar en este tipo de reuniones, ustedes en estos momentos deben haber recibido cuantiosa información. Y la información las han recibido siempre de una manera magistral, en conferencias, alguien ha dicho algo. Entonces me pareció que ya ustedes habían acumulado suficiente conocimiento e inquietudes. Por eso es de que me permití sugerirle que hagamos una reunión en la que todos podamos participar. Para empezar, sugerí que Claudia me haga algunas preguntas, serán unas 10, 15 preguntas, mientras tanto ustedes las van escuchando. Si de acuerdo a lo que ustedes conocen sobre esta pandemia tienen alguna inquietud, próximamente cuando se termine esta ronda de preguntas, ustedes van a poder participar. Y estaré dispuesto pues a ayudarles a aclarar las dudas que ustedes tengan con respecto a esta enfermedad. Tengan en cuenta que esta enfermedad es nueva, es reciente. Mucho se ha escrito y mucho se ha llamado y he recibido tanta información en mi WhatsApp, en mi celular, que ya mi celular ya no timbra. Ahora mi celular tose con toda esa información que me han dado. Bueno, Claudia, estoy dispuesto ya a contestar tus preguntas. Ajá. Entonces, nuestra reunión interactiva se titula COVID-19, la gestante y la población vulnerable. Y entonces, una pregunta muy importante, Alejandro, es ¿qué es el coronavirus, la COVID-19? Claro, yo creo que esta pregunta es muy importante para conocer el virus con el cual nosotros nos estamos enfrentando. El virus es un ente que no puede sobrevivir si es que no se inserta dentro de una célula. Entonces es un parásito.
Y existen cientos de miles de virus en el mundo. Los virus que afectan generalmente el sistema respiratorio pueden ser una serie de virus, pueden ser retrovirus, antivirus, pero el que nos está castigando es el coronavirus. Es un tipo de coronavirus porque existen varios tipos también de coronavirus. Este tipo de coronavirus es una esfera. Este virus tiene forma de una esfera. ¿Y por qué le dicen corona? Porque es una esfera que tiene una serie de cachitos, una serie de espinas, como un puercoespín. Cuando nosotros lo vemos en el microscopio, o lo apreciamos en el microscopio electrónico, nosotros no lo apreciamos en 3 dimensiones, lo apreciamos en 2 dimensiones. Es como si fuera un puercoespín que lo cortamos y estamos viendo el centro del puercoespín y las espinas alrededor haciendo parecer una corona. Por eso es que recibe el nombre coronavirus. Este coronavirus es de diversas manifestaciones. La pandemia actual es un tipo de coronavirus, es un SARS-2, y nosotros lo llamamos COVID-19, porque es Alejandro. coronavirus que ha sido descubierto, se ha manifestado en el ser humano en el siglo X, en el año 2019. Yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, si es que... Sí, exacto. Y dime, ¿cómo se propaga la COVID-19? La propagación del coronavirus, del COVID, es por aerosol. ¿Qué significa aerosol? Significa que se esparce en forma de partículas líquidas que el ser humano produce al toser o estornudar. Y el alcance puede llegar a ser 2 metros. Y este virus, la COVID, está presente en estos fluidos. No se propaga en la comida, no se propaga en la orina. Han encontrado algún tipo de propagación a través de las heces, pero eso no está totalmente, digamos, estudiado, no se conoce bien, no se está seguro. Pero no se sientan seguros de que solamente se propaga como aerosol. O sea, la única forma de propagarse es por aerosol. El problema es que nosotros, al expulsar estas partículas líquidas, se depositan en las superficies donde nosotros hemos estornudado o hemos tosido. Puede ser cualquier tipo de superficie. Mercado puede ser del pollo, la fruta, y nosotros al cogerlo tenemos el virus en la mano. Y si con ese virus en la mano cogemos una perilla, la puerta, eso también puede quedar dentro de ese objeto y la próxima persona que lo toque se contamina su mano, pero todavía no está infectado. Para que se infecte, esa mano tiene que tocar la nariz, o alguien que come una comida muy exquisita se chupa los dedos. Entonces, así es como se contagia. La propagación es por aerosol. Y el contagio se hace por contacto. Entonces, si ustedes se ponen una mascarilla, van a proteger a los demás. Ustedes están enfermos. Y esa mascarilla va a proteger a los demás de su infección.
Pero ¿cómo una mascarilla puede infectar a otra persona? Cuando ustedes en un ambiente público les tose en su cara, ustedes no se van a infectar porque tienen la mascarilla. Alejandro, disculpa, ¿tienes algún otro audio prendido? ¿Por qué? Porque se escucha como un eco, algo que se repite. No, no tengo ningún otro audio prendido. Ya. Lo que está sugiriendo Úrsula es que el administrador Buenas tardes, puede doctor. apagar. Me parece que Olinda Chan quiere apagar su micro para poder escuchar. Olinda Chan. ¿Ya? ¿Podemos continuar de repente? Gracias. Sí, parece que ya. Gracias. Ok, entonces el problema era de Oli. Bien. Sí, ahora escucho mejor el audio, ya no tengo eco. Perfecto. Te hago la siguiente pregunta. Entonces estábamos hablando de cómo se propaga la COVID-19 y entonces cómo podemos... se propaga por aerosol y nos infectamos por contacto. Y entonces, ¿cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Claro, creo que yo tenía la ilación de que la máscara, claro, ¿cómo protegernos a nosotros mismos? Es utilizar una máscara que nos va a proteger en caso de que alguien nos tosa, y la máscara sirve también para la persona que está infectada, lo use para que no infecte a los demás al estornudar o toser. Y lo más importante es el lavado constante de manos. Cuando ustedes hayan tocado alguna superficie que están siendo sospechosas porque no están dentro de su entorno, entonces tienen que lavarse las manos. Es suficiente lavarse las manos con agua y jabón, pero a veces nosotros no podemos llevarnos el lavatorio, no existen lavatorios portátiles. Existen lavatorios portátiles, pero imagínense ustedes estar cargando 5 o 10 litros de agua ahí como una mochila. Es improcedente, entonces podemos utilizar alcohol. Y lo más práctico es el alcohol gel, que uno lo puede poner en botellitas pequeñas e introducirlos en su bolsillo. Ahora ustedes dirán, pero podemos usar guantes. Claro, los guantes los protegen a ustedes, pero esos guantes también se infectan y a la hora de sacarlos hay que tener mucho cuidado porque se pueden autoinfectar. Y esos guantes nos dan una falsa seguridad a nosotros de que no nos vamos a infectar. Lo mejor es asearnos bien las manos. En caso de haber tocado algo sospechoso, aplicarse el gel con alcohol. O alcohol en aerosol o echarse gotitas de alcohol. Entonces, la protección es mascarilla para que el que está infectado no infecte a los demás. Mascarilla para el que no está infectado para no aspirar las secreciones de alguien que está tosiendo. Y lavado de manos continuo. Y si ustedes traen cosas del mercado, entonces esas cosas que están envueltas deberían abrirlos con cuidado y depositar las cosas y desechar inmediatamente las bolsas que han traído del mercado. No es necesario que utilicen guantes. Los guantes, el talco puede producir alergia, escaldadura, resequedad de la piel. Es mejor lavarse las manos constantemente o desinfectarlos con gel. Y el aislamiento es muy importante. Nosotros debemos estar mínimo entre 1,5 metros a 2 de las personas que nos circuncidan. Es lo mejor. Porque de esa manera nosotros podemos evitar la transmisión por aerosol. 2 metros, 1,5 metros a 2 metros, entre uno y otro, uno atrás de otro.
¿Ok? Gracias, Alejandro. Alejandro, bueno, la siguiente pregunta iba a ser ¿cuál es la utilidad de la mascarilla? Pero creo que ya hemos cubierto esa parte, ¿verdad? Entonces creo que Claro. vamos a la siguiente. Justamente estabas hablando tú La, ¿algo más quieres claro, la añadir? pregunta ya ha sido contestada, ¿no? Ya Sí, después, más perfecto. adelante, si alguien tiene alguna duda, me lo hace saber. Claro que sí, gracias. Entonces, estabas hablando tú del uso del alcohol en gel y en el hogar y en muchos lugares públicos se usa el alcohol para desinfectar las manos. ¿Por qué es preferible usar el alcohol de 70 grados en vez del de 90 si este tiene mayor concentración, el de 90 grados? Claro, el alcohol de 90 grados es mucho más potente que el alcohol de 70 grados. El alcohol de 90 grados a veces hasta quema. Y si toca determinadas partes íntimas, uy, es como ver a Judas Calato, ¿no? Pero, ¿por qué se recomienda usar el alcohol de 70? Porque se evapora menos rápido. Si tú te aplicas alcohol de 90, en cuestión de 3-4 segundos, se secó. Entonces, a pesar de que es un alcohol muy potente, en esos 3 o 4 segundos no es suficiente para matar el virus. En cambio, en un alcohol de 70, al estar compuesto una tercera parte de agua, entonces la evaporación es mucho menor. Y al ser la evaporación no tan rápida, el alcohol va a permanecer más tiempo y al estar más tiempo en contacto con la piel o con la superficie desinfectante, sí va a tener tiempo para matar al virus. Esa es la razón de que cuando ustedes vayan a comprar alcohol, asegúrense de que ese alcohol o ese gel sea de 70 grados. No le va a decir el dependiente, mire señor, compre el de 90 que es más potente y claro, es más caro. Entonces, por la ganancia, les van a dar un producto que no les va a ser de mayor utilidad. Gracias, Alejandro. Entonces, la siguiente pregunta sería, el 16 de marzo pasado, el gobierno, mediante un decreto supremo, declaró el estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio durante 15 días inicialmente. ¿Nos podrías decir qué significa aislarse y cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? Claro, acá en cada momento se le dice a uno, aíslese, guardemos cuarentena, guarden la distancia. Aislarse significa quedarse uno solo. Eso se hace cuando uno está infectado. Tú estás infectada, tienes que aislarte. Aislarte significa que tienes que permanecer sola, lejos de tus familiares, claro, no, quizá en otro sitio. Impedir que entre gente para que se pueda contagiar. Y la gente que te visita, si es que tú estás aislado, tiene que ser unas personas que estén protegidas, con mameluco, mascarilla, anteojos, etc. Entonces, el aislarse significa que tú eres una persona no potencial, una persona realmente contagiante. Entonces se te necesita aislar. Cuarentena. ¿Qué significa cuarentena? Cuarentena proviene de 40 días, que antes, la primera vez que se puso un barco en esas condiciones, fueron hace ya varios siglos, en la cual ocurrió problemas de peste. Entonces, cuando un barco tenía la peste, no lo dejaban entrar al puerto durante 40 días. ¿Por qué 40 días? Porque en 40 días o se terminaba la enfermedad o se morían todos. Entonces ya estaban seguros de que si ese barco lo tenían 40 días fuera del puerto, los sobrevivientes cuando llegaran
ya no eran infectantes. Y ese periodo digamos, de aislamiento grupal, porque hay un aislamiento individual, es el aislamiento, y la cuarentena es una especie de aislamiento grupal. Se quedó con ese nombre de cuarentena. Actualmente nuestra cuarentena debe ser de 15 días, que es el tiempo natural de evolución de la enfermedad. Por ejemplo, fulano de tal se infecta, tiene fiebre, una serie de cosas, le detectan la infección, ese señor está infectando durante más o menos 7 a 10 días. Pero después de 14 días de haber iniciado la infección, o las manifestaciones de la infección, ya no infecta, ya no contagia. Y ese señor puede haber adquirido inmunidad. Es decir, se supone, y esto todavía no lo conocemos, pero la mayoría de los virus, cuando te infectan, tú ya no vuelves a reproducir esa enfermedad porque ya estás vacunado. Por ejemplo, los niñitos que le dio sarampión, ya nunca más van a tener sarampión. A uno que le da gripe, nunca más va a tener gripe. El problema es que el virus de la gripe muta cada 6-7 meses. Te vuelve resistente a un determinado tipo de gripe. Y en el invierno siguiente caes con una pulmonía, caes con una infección respiratoria. ¿Pero por qué? Porque el virus ha cambiado. Entonces, se supone que si nosotros nos da el coronavirus, pues, y sobrevivimos, estaremos vacunados. Por eso es importante esta cuarentena. El problema es que en el Perú y en muchos países, la cuarentena realmente no es real. ¿Por qué? Porque vemos que ponemos cuarentena de 14 días, de 2 semanas, y a las 2 semanas se vuelve a repetir la cuarentena. Y así ya llevamos, ¿cuántos días? Casi 75 días. 10 semanas. Y nuestra curva sigue inflándose. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra curva no baja? Bueno, son varias razones. Una de ellas es lo económico. En los sectores económicamente pudientes, casi no existe mortalidad. La mortalidad se da entre los pobres. Luego está, bueno, esto puede convertirse hasta en un debate político, ¿no? La corrupción, cuando los recursos no llegan a esa gente pobre, porque se pierden en el camino. Luego está la idiosincrasia de nuestra gente. Nuestra gente no acepta una cuarentena. Generalmente las personas más cultas, personas que tienen un grado de instrucción y de cultura mayor, son las que aceptan mejor este tipo de cuarentena. Luego está el problema, pues, de que la mayor parte de nuestra población es una población que vive al día. No puedes, pues, decirle no trabajes durante 70 días, porque... Y los bonos a veces no llegan, no llegan. Hay gente que conozco que son de clase media, tienen una posición relativa y están pidiendo un bono, lo cual me parece fuera de contexto, ¿no? Hay gente que no tiene nada de eso. Y encima, el hacinamiento. ¿Cómo es Alejandro, creo que posible que tú metas en cuarentena personas en un cuarto de 50 metros cuadrados? Porque no van a tener distanciamiento. Y ese es el distanciamiento. El distanciamiento es lo que evita el contagio. Nosotros debemos estar de 1,5 metros a 2 de persona a persona. En un cuarto donde viven 6 personas, es imposible hacer un distanciamiento de esta naturaleza. Y si le pones en cuarentena a 6 personas en ese cuarto, se van a infectar si es que uno de ellos se infecta. Es por eso que esa gente sale a las calles.
sale a las calles porque están hartos de mirarse las caras en un cuartucho de esta naturaleza, ¿no? Nosotros somos realmente un segmento muy privilegiado por tener un techo, por tener un ambiente que nos permite obtener distanciamiento. Y eso es lo que es la diferencia entre aislarse, cuarentena y distanciamiento. Antes era 40 días, pero ahora la cuarentena es de acuerdo a la evolución natural de la enfermedad, ¿no? La evolución natural de la enfermedad es 14 días, pero ya tenemos 70 y tantos días. ¿Pero por qué? Por una serie de razones que las principales son las que he mencionado. Es tiempo de que nuestro gobierno cambie su conducta. En vez de hacer martillazo, tiene que hacer cirugía, porque no está funcionando. Gracias, Alejandro. ¿Qué hechos o enfermedades hacen a una persona vulnerable? Esto también es importante. Teóricamente, las muertes por este tipo de coronavirus se dan en un porcentaje mínimo, un 2,5 a 3%. Eso quiere decir de que cada 100 personas se van a morir 2 o 3. Pero se ha visto que la mayoría de las personas que se mueren son aquellas personas que son ya más allá de la tercera edad. Son aquellas personas viejitas. Son aquellas personas que tienen alguna morbilidad, es decir, alguna enfermedad crónica. Al ser tú de más edad, tienes propensión a ser diabético, a ser hipertenso, o tener antecedentes de enfermedades reumatológicas que hacen que tomes pues medicación muy potente, o que hayas tenido cáncer o tengas cáncer. Entonces, básicamente se ha visto que lo más vulnerable para aquellas personas son edad, se dice que es mayor de 60. ¿Dónde te vas a poner? Puede ser presión alta, hipertensión, diabetes. Son las 3 comorbilidades que pueden hacer mortal una infección de coronavirus. Y luego se añaden otras cosas como enfermedad pulmonar crónica, fibrosis pulmonar, fumadores empedernidos, alcohólicos, gente con cáncer activo, gente con una serie de infecciones crónicas, tuberculosos, por ejemplo, que están en tratamiento, o gente que se infectan de otra cosa, una salmonelosis y una tifoidea, se vuelve vulnerable. Ahora, los jóvenes no se enferman, se resfrían, pero generalmente no se mueren. Pero existen jóvenes que tienen también hipertensión, son diabéticos y se pueden morir. O sea, el hecho de que seas joven no quita que no tengas alguna morbilidad que te haga vulnerable. Gracias, Alejandro. Si empiezo a tener o tengo síntomas de la COVID-19, ¿qué debo hacer? ¿Cuándo debo buscar atención médica? Esto es muy importante. Esto sí lo hemos aprendido en el camino. Generalmente, casi todos tienen la COVID, se resfrían, están con tos, rinorrea. Bueno, rinorrea significa que te destila por la nariz. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo debo buscar atención médica? En estos momentos, si tú por un resfrío buscas una atención médica, le estás quitando la oportunidad de alguien que realmente debe buscar la atención médica y estás congestionando los servicios de la institución. Si ustedes tienen tos, fiebre y estornudos y sienten que les falta el aire o que se sienten cansados, entonces para la fiebre deben tomar paracetamol. No tomen otros antiinflamatorios. Traten de no tomar pues meloxicam, ibuprofeno, porque se ha visto que esos antiinflamatorios son contraproducentes. El único, digamos,
antiinflamatorio y antifebrífugo es el paracetamol. ¿Y por qué? Porque el paracetamol es más antifebrífugo que antiinflamatorio. No es muy bueno desinflamando, pero sí es bueno bajar, digamos, antipirético, o sea, contra la fiebre. Los AINES, que son los elementos antiinflamatorios, como ya les mencioné, ibuprofeno, meloxicam, dextropropoxifeno, no son buenos para combatir la inflamación porque con el COVID precipitan la sintomatología. En vez de eso hay que usar corticoides. Pero, ¿qué es lo que uno debe hacer? Cuando se presenta eso, toma su paracetamol y si ve que la tos tiene una expectoración verdosa o amarillenta, eso significa que se ha contaminado con una bacteria. Entonces pueden tomar acitromicina. 500 miligramos una vez al día por unos 5 días. Porque la acitromicina te va a cortar la infección, pero si tu secreción es blanca, no necesitas tomar el antibiótico, vas a crear resistencia. Entonces solamente toma tu paracetamol. ¿Y cuándo debes buscar atención médica? ¿Cuándo debes llamar al doctor, a tu doctor de cabecera o ir a una institución? Cuando sientes que ya te falta aire. Cuando sientes que caminas, que subes la escalera y bajas escaleras rápidamente y ves que no tienes aire, ahí sí debes ir donde el médico. Lo que hemos aprendido es aconsejar a los pacientes a tratarse uno mismo en un principio, cosa que no debería ser porque nosotros los médicos no deberíamos recomendar eso. El problema es que nuestras instituciones están saturadas, los hospitales están llenos. Mi hospital tuvo que cerrar su emergencia 2 veces porque ya no habían camas, no habían sitios, no habían sillas, perdón. Porque ahora tenemos a pacientes con COVID que tienen baja saturación de oxígeno, es decir, cuando fueron a buscar atención médica porque les faltaba el aire, los tenemos en sillas ahí, en colas, en unas carpas, esperando turno para que una cama desocupada puedas ser dado a esos pacientes que están con silla. ¿Y cuándo se desocupa una cama? Cuando el paciente se cura o se muere, ¿no? Entonces, eso es lo que deben hacer. Si tienen fiebre, tos, rinorrea, se cansan mucho, entonces van a automedicarse con esto. Pero ¿cuándo es que deben buscar un profesional? Cuando sienten que ya, cuando suben y bajan escaleras rápidamente, ya no tienen aire, o cuando están con problemas respiratorios, ahí sí, tienen que buscar inmediata atención. ¿Por qué? Porque la idea es, en primer lugar, no saturar los servicios de salud, cosa que se hace aconsejándoles que ustedes tomen medicinas para la fiebre y, en caso de que vean que haya una infección, un antibiótico. Pero si ya comienzan a tener este tipo de problemas, deben acudir a un centro de salud. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que cuando atacamos al coronavirus, al COVID, cuando el paciente está en esa transición, ese paciente muy probablemente no llegue a usar un ventilador mecánico. Porque el paciente que llega a usar un ventilador mecánico, prácticamente la mitad se puede morir. Entonces nosotros debemos evitar eso. Ahora, se dice que uno de los síntomas de la COVID también es la pérdida de olfato. Ustedes que les gusta tomar el café desde el momento en que lo huelen al prepararlo y ya no lo huelen, eso quiere decir de que probablemente tengan algún problema de COVID. Pero existen pruebas rápidas y pruebas moleculares. ¿Cuál de ellos es la mejor? La combinación de los dos. Esa es la forma óptima. Ni una ni la otra es superior. Se debe usar de acuerdo a la evolución natural de la enfermedad
y ubicar el momento en el cual se debe hacer la prueba. Cada prueba tiene su momento. Si tú haces una prueba tempranamente, te va a salir un falso negativo. Y si lo vas a hacer tardíamente, bueno, ya no se lo haga porque ya es un cadáver. ¿Ok? ¿Bien? Sí, Alejandro, gracias. La siguiente pregunta era el mejor tratamiento para la COVID-19, pero creo que ya hemos respondido esa pregunta o tendrías algo más que agregar. Sí. El mejor tratamiento para la COVID depende de la fase donde lo capturamos. Lo ideal es iniciar el tratamiento en ese momento. Ahora, si tú tienes el COVID y eres una persona vulnerable, eres diabético, eres hipertenso, entonces tu deterioro va a ser mucho más rápido. Entonces, lo mejor es que si tú tienes ese factor de morbilidad, deberías llamar a tu médico o acudir a una institución médica. No existen mejores tratamientos porque estamos viendo de que los tratamientos que se están proponiendo, algunos han resultado fracasados y otros han resultado contraproducentes. ¿Se acuerdan? Encontraron que la citromicina en combinación con la cloroquina o la hidroxiclorotina decían que curaba. Incluso lo recomendó Trump en un momento. Pero cuando se hicieron estudios, se vio que el 33% de pacientes que utilizaban ese tipo de combinación de medicación les daba un infarto o tenían fibrilación auricular, habían trastornos de la conducción eléctrica en el corazón. De tal manera que ya se ha suspendido y se ha proscrito el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en el manejo del COVID. Se han utilizado una serie de antivirales y ninguno de ellos ha demostrado ser mejor que otro, y confrontándolos con placebos, es decir, con sustancias que no son medicinas, pero que se les da para probar si tienen efecto o no, pues no tienen ningún efecto. Luego los antiparasitarios. Se ha visto que la ivermectina sí tiene algún efecto. ¿Cuándo se debería dar ivermectina? No deben darlo como cuando están con fiebre, tos y cansancio. Deben darlo cuando recién comiencen a sentir problemas de tipo respiratorios. Ese es el momento para usar. Y también un antiinflamatorio, pero no de los que les acabo de comentar, sino corticoides. Pueden usar prednisona, pueden usar dexametasona, y ya cuando entran a ventilación mecánica es porque tu saturación de oxígeno es menor de 70, 75. Entonces ahí tienen que ayudarte con ventilación asistida, porque cuando uno tiene una saturación de oxígeno menor de esas cifras, no va a llegar suficiente oxígeno para tu cerebro, para tu corazón, tus órganos. No vas a estar bien. Te puedes asfixiar dentro de tu mismo organismo. Entonces, en ese momento tenemos que ponerte la ventilación. Y la ventilación no te la ponen contigo consciente. Tienen que dormirte, hacerte un coma inducido. Porque a ver si tú aguantas un tubo dentro de tu tráquea hasta los pulmones 2 semanas o 10 días. Despierto, imposible. Te tienen que dormir. Entonces, traten de no llegar a ese extremo. Apenas ustedes sientan dificultades respiratorias, tienen que llamar a su doctor o irse a una institución, pública o privada. Gracias, Alejandro. Ahora una pregunta de una de tus especialidades es, ¿la menopausia es una morbilidad o factor de vulnerabilidad en la pandemia? Bueno, la menopausia. Acá de repente parte de nuestros videoescuchas están en ese periodo de la vida. La menopausia en sí no es un factor de vulnerabilidad. El factor de vulnerabilidad es lo que conlleva a una mujer de esa edad.
La menopausia generalmente se puede presentar a partir de los 38 años. Entonces, en una mujer que tenga una menopausia y tenga 40, 45 años y no tenga hipertensión, no tenga diabetes, no tenga nada de lo que hemos mencionado anteriormente, es una persona que aunque tenga la menopausia, no es vulnerable en la pandemia. Así que pueden estar tranquilas la mayoría de las damas que me están escuchando. Ahora, las gestantes tienen mayor riesgo de contraer la COVID-19 y si lo contraen, ¿estarían sus vidas en riesgo? Cosa curiosa, las gestantes sí tienen mayor riesgo de contraer la COVID. Pero casi todas son asintomáticas. A las justas, si tienen un estornudo, acá en mi institución hemos atendido a gestantes que vienen y no sabían que estaban con la COVID. Cuando les hicimos las pruebas, eran positivas y ellas no sentían nada. O sea que sus vidas no están en riesgo. ¿Y cuál es la explicación? La explicación significa que cuando una mujer sale embarazada, su sistema inmunológico disminuye en actividad. ¿Por qué? Porque ese embrión, ese feto que tienen dentro de su vientre, dentro de su útero, la mitad de él es de un tejido extraño. La mitad de ese feto es de su marido, de su pareja, del vecino, pero no es de ustedes. Entonces, el organismo va a rechazar un tejido extraño. Es como si tú te pusieran un trasplante de riñón, de hígado, de lo que sea, de corazón, y tienen que darte medicinas inmunosupresores y medicinas que inhiben tu sistema inmunológico, porque si no rechazan tu tejido. Entonces, todas las gestantes, fíjense cómo la naturaleza es sabia, baja su sistema inmunológico. Y al bajar su sistema inmunológico, en cierta medida, las protegen de la infección. Por eso es de que prácticamente un 20% de las mujeres gestantes que se infectan no dan síntomas. Lo que mata a las personas es su propio sistema inmunológico que pelea contra el virus. Nosotros tenemos la consigna de evitar que el paciente llegue a tener la tormenta tóxica, que es cuando su sistema inmunológico ataca con toda su furia al virus, pero al hacerlo se deteriora su organismo, cosa que en las mujeres no ocurre. O sea que, Yasmín, señoras, perdón. embarácense. Entonces, no van a estar en cierto modo protegidos, pero no protegidos de la infección, sino protegidos de que la infección sea más fuerte, más agresiva. La infección del coronavirus en esta población de gestantes son personas más resistentes, son personas que a pesar de tener la infección tienen una sintomatología mínima. Es raro que lleguen a tener una sintomatología mayor, salvo que tengan un grado de desnutrición o de problemas inmunológicos, problemas de tipo artritis, de enfermedades autoinmunes. Alejandro, Yasminda pregunta si es que ¿en qué trimestre del embarazo habría, no sé, que hay diferencia, si es más riesgoso en algún trimestre en particular? No. La infección de COVID, perdón. No te escuché bien la última parte. Si es que hay diferencia, si es que bueno, exactamente dice ahí, si es que en qué trimestre del embarazo hay más riesgo de infección por COVID-19, si es que habría diferencia de trimestre en trimestre, si es que se infectara. ¿Cómo que el embarazo
con el riesgo de es- infección. Sí, si es que se infectan, si es que hay un mayor riesgo en alguno de los trimestres, si hay diferencia, si hay No mayor te riesgo. entiendo bien. A ver, reestructúrame la pregunta. Creo que estoy medio bruto. Es que dice que si hay mayor riesgo en alguno de los trimestres durante el embarazo, ¿hay mayor Ya. riesgo? En el curso del embarazo. Sí. No, es independiente. Generalmente nosotros hemos recibido a pacientes cuando ya estaban por dar a luz o ya tenían 8 o 9 meses. Lamentablemente, en estos 70 y tantos días no hemos hecho seguimientos de control prenatal a las mujeres gestantes por causa de la cuarentena. Entonces, las gestantes no podían salir ni siquiera y las consultas están prohibidas. No hay consultas en ninguna institución porque realmente se ha dado mayor prioridad a la gente con infecciones de COVID. Perfecto, gracias Alejandro. Pero me imagino que la ¿Ah? mujer se puede infectar en cualquier estadio del embarazo. Desde el momento Sí. en que la mujer tiene el embrión, eso significa que su sistema inmunológico comienza a disminuir y en esa medida protege de la agresividad de la infección. Ujú. Entonces, ¿cómo debe ser el control prenatal y postnatal en la mujer, en la gestante? Bueno, esa es una Gestante. pregunta muy difícil. Control prenatal, nosotros sabemos de que para que exista un control prenatal adecuado, esa gestante debe haber tenido más de 7 consultas durante su embarazo. Y obviamente en estos momentos no tenemos mayor experiencia en cómo hacer el control prenatal en estas mujeres, porque se han cerrado los centros, se han cerrado las instituciones para este tipo de procesos. Y yo advertí de que el control prenatal en la mujer nunca se debió haber suspendido, porque es muy importante prevenir las enfermedades que curarlos, sobre todo si son dos entes que están en uno solo, como es una gestación. Felizmente, hace unas 4 semanas el ministerio, no porque yo lo haya dicho, ¿no? Porque, ya permite que los hospitales hagan el control prenatal. El problema es que las mujeres no quieren ir por temor al contagio, porque en este hospital, en los hospitales, la mayor parte de gente que va con infecciones ya a coronavirus. El control prenatal se debe hacer aislando a la mujer y aislando al médico. El médico tiene que estar bien protegido y la mujer tiene que estar con un barbijo, con una mascarilla. Tiene que lavarse las manos, desinfectarse los zapatos, el calzado, en el momento de ingresar y ponerse un protector para aislar las prendas que han estado en contacto con el ambiente, de la gente que sale de su casa, toma el micro hasta llegar al consultorio. Y el médico también tiene que preverse. En estos momentos, la mayor fuente de contagios son las combis, el transporte público y los mercados, donde cada el mundo se empuja, regatea, y eso ha sido una gran fuente de infección que recién parece que se han percatado de eso y recién están tomando cartas en el asunto, cuando se debió prever de un inicio. Y el control postnatal es para ver cómo ha quedado la paciente después del parto. Una paciente después del parto, después de una cesárea, debe ser vigilada y quizá quedarse unos pocos días más en la institución antes de regresar para un siguiente control, porque
es contraproducente que se traslade también, porque el momento en que ha dado a luz, su sistema inmunológico se va a alterar y quizá también ya va a estar menos protegida de la agresividad de la infección cuando ya es una mujer puérpera que ha dado a luz. Entonces, el manejo debería ser por teléfono, teleconsultas. ¿Bien? Sí, gracias. ¿Qué nos podrías decir acerca del síndrome inflamatorio polisistémico pediatra? Dicen que está relacionado con el COVID-19. ¿Con qué? Eso lo pregunta el síndrome inflamatorio polisistémico pediatra, que dicen que está relacionado con el COVID-19. Bueno, en estos momentos es muy prematuro que se saquen conclusiones por una enfermedad, porque una golondrina no hace el verano. Nosotros tenemos que esperar más casos, hacer más estudios y luego dar un pronunciamiento serio, ¿no? Porque en estos momentos yo podría decir lo que se me parece y puedo estar equivocado. Entonces, es algo que nosotros debemos evaluar mejor. Hay muchas publicaciones apresuradas que después se ha visto que han sido una pachotada, ¿no? Como esas publicaciones, 50, 60 publicaciones que decían que dar hidroxicloroquina era bueno, y después se ha visto que cuando hicieron el estudio, la tercera parte de las personas se morían o tenían complicaciones. Y eso no está bien, pues. Hay diversos tipos de estudio. Cuando uso hace un estudio de investigación, el estudio tiene que ser serio. Hay una jerarquía dentro de los estudios de investigación. La primera jerarquía es la experiencia de cada uno. Yo puedo ser un médico con 50 años de experiencia, que todavía no los tengo, y puedo decir, en mi experiencia he visto que esto es mejor. Eso está bien, es dable, pero el valor es poco. En cambio, cuando yo digo, mire, le he dado a 50 pacientes esta medicina y me ha ido bien, pero ese es un estudio de serie de casos que está en segunda instancia de valor, pero tampoco es el gold estándar. El gold estándar son los estudios caso control o estudios a doble ciego. Esos son los estudios que realmente tienen más valor que esos dos que he mencionado. El caso control es, comparas a una persona que toma esta medicina contra otra persona que no toma esa medicina. Y si tú haces el estudio, vas a ver que el resultado a veces es el mismo. Con medicina o sin medicina, esos pacientes mejoran. Y si tú comparas con varias medicinas, entonces, ¿qué significa el estudio doble ciego? Significa que el enfermo no sabe qué medicina está tomando, ni el médico sabe qué medicina está prescribiendo, porque todos entran en una balota aleatoria y el enfermo que viene se le da tal medicina, pero el médico no sabe. Y de ahí se evita un sesgo. Entonces, porque a veces dices, no, yo veo de que este está más grave y esta medicina 9 a mí me parece que es mejor, entonces le doy esa en vez de darle la del otro grupo. Entonces ya le hago un sesgo, a pesar de ser medicinas caso control. El gold estándar de una investigación son los estudios de doble ciego. Pero en estos tiempos de pandemia donde tanta gente se está muriendo, a veces mucha gente dice, qué inhumano esperar un estudio para dar una medicación. Pues no estamos esperando los estudios para dar una medicación. Durante la marcha del proceso estamos utilizando determinada medicación. Hemos visto que algunas funcionan, pero son muy pocas. Y hemos visto que las otras no funcionan. Creo que es más saludable
decirle al paciente, tome agüita de ajo con cebolla y haga gárgaras, que darle pues hidroxicloroquina o cloroquina. ¿Sí? Gracias, Alejandro. La siguiente pregunta ¿es mejor una cesárea o un parto normal en esta pandemia? Bueno, cuando se inició la pandemia, habían muchos ginecobstetras que preconizaban y decían que había que hacerle una cesárea a la mujer, porque esperar a la mujer a que haga su trabajo de parto y durante el control del trabajo de parto podríamos hacer que el bebé se pudiese contagiar. Entonces decía, no, señora, mejor hacerle su cesárea antes que el bebé se contagie. Pero eso no es así. Hace 2 semanas se descubrió ya en la China y en otros países del mundo que existe la transmisión vertical. ¿Qué significa transmisión vertical? Significa que esa paciente que está con COVID va a contagiar a su feto dentro de su útero. Entonces ya no tiene ningún objeto hacerle una cesárea. En estos momentos, yo recomiendo que si una mujer está embarazada y va a dar a luz, si no existiera ninguna indicación obstétrica para una cesárea, no se haga la cesárea. Es preferible dar un parto normal. Claro, es más laborioso, va a durar más, les va a doler más, pero para eso está la peridural. Pero al final es algo más seguro. ¿Por qué? Porque en este momento se considera que las cirugías también son un factor de morbilidad. En este momento de pandemia, con las infecciones activas, con el coronavirus en cualquier sitio, hacer una cirugía de cualquier tipo aumenta tu factor de morbilidad de un 50%. Por eso es que en los hospitales ya y en las clínicas ya no se hacen cirugías electivas, solamente de emergencia, apendicitis, peritonitis, o unas hemorragias o abortos. Entonces sí se intervienen quirúrgicamente y cesáreas se hacen cuando obstétricamente esté indicado. Si hay una pelvis estrecha, un sufrimiento fetal, una preeclampsia severa, etc. La cesárea se debe hacer cuando existe indicación. Y la indicación no es porque el médico tenga que pagar una letra. ¿Ok? Gracias. Bueno, me van a sacrificar mis colegas, pero bueno, hay algunos así. En el caso de que de todas maneras la gestante tuviera una cesárea, Cindy pregunta, normalmente uno se interna 3 días en la clínica, se recomienda que el bebé duerma con la madre durante esos días. ¿Perdón? Dice que en el caso de que tuviera una gestante, de todas maneras tuviera una cesárea, ¿no? Normalmente, dice, uno se interna 3 días en la clínica. Se recomienda que el bebé duerma con la madre durante esos días o que las enfermeras se lo lleven. Esa es la pregunta. ¿Cómo debe ser el cuidado durante Eso esos días? depende de la madre. Pero se está promoviendo, puede que apenas nazca el bebé, ya sea por parto normal o por cesárea, inmediatamente para estimular el reflejo de succión, se acerque el bebé y succione a la madre mientras la madre expulsa la placenta. Y ya va a depender de las mamás, a veces algunas mamás han tenido un trabajo de parto tan laborioso que ya no quieren ni ver al bebé y quieren descansar, descansan un par de días. Hay mamás pues que son menos maltratadas y están en condiciones de atender a su bebito y prefieren estar con ellos en la habitación. Entonces, si la madre no tiene COVID y no hay ningún problema,
perfecto. Pero si la madre tiene COVID y el bebé también tiene COVID, tampoco no hay ningún problema. Porque de bebés que hayan fallecido con COVID, creo que en el mundo son 2 o 3, o 1 o 2, de entre 1 y 3, no son muchos. Los bebés son muy resistentes. Y también se ha visto, a propósito, hay más hombres que se enferman de COVID que las mujeres. Parece que las mujeres tienen una carga genética mayor que los hombres. El hombre es producto de 7 brazos cromosomales. Las mujeres son productos de 8 brazos cromosomales y encima 8 más grandes. Ese brazo que le falta a la mujer parece que le da mayor resistencia a una serie de enfermedades, entre ellos el COVID. En cambio, el hombre parece que, según los mal hablados, dicen que ese brazo que les faltó se lo pusieron en sus piernas. Wow. Gracias, Alejandro. La siguiente pregunta, ¿es conveniente iniciar tratamientos de fertilidad en la pandemia? Bueno, cuando se inició la pandemia, se suspendieron todos los tratamientos de fertilidad, a excepción de los que ya se habían iniciado. O sea, comenzó la pandemia y se recomendó que no, pero ya había mujeres que habían reclutado los óvulos, que estaban en tratamientos para trasladárselos, y los óvulos ya habían crecido como embriones y tenían que ser transferidos, y eso no se podía suspender, pues. A no ser que los congelen, pero aún así no era el hecho de congelar. Y en estos momentos ya se ha normatizado, se ha protocolarizado los tratamientos de fertilidad. Entonces ya se permiten iniciar tratamientos de fertilidad en esta pandemia, pero los centros de fertilidad, el médico que hace fertilidad, el ginecólogo que hace fertilidad, tiene que ceñirse a esos protocolos para prevenir este proceso. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Bueno, en nombre de la Asociación Peruano-China, quería agradecerte por el tiempo que nos has dedicado, por tus consejos y recomendaciones. No sé si es que alguien más tendrá alguna pregunta directa, no sé, o A mí me gustaría hacer una pregunta, Claudia. Sí, por Alejandro, favor. Fíjate, tengo mis dudas. No existe la vacuna del SARS ni el MERS, ¿cierto? Esos son primos hermanos del coronavirus, del COVID-19. ¿Llegarán a crear la vacuna? Si el SARS nació en el 2002, 2004, el MERS 2012, y ahorita, bueno, estamos en 2020, y me pregunto, ¿por qué no se ha podido crear una vacuna para el SARS? Bueno, por cuestiones económicas, esas vacunas no se hicieron porque las personas que lo iban a utilizar eran personas que eran, pues, por ejemplo, para el MERS. El MERS es una epidemia que se dio en el África subsahariana, en Arabia, y la gente que iba a usar esas vacunas, pues, no la podían pagar. Lo mismo para el SIDA, sí fue difícil, y hasta este momento no se han concluido los estudios para el estudio del SIDA. Pero acá en el coronavirus, donde es una pandemia, entonces sí resulta rentable el investigar este tipo de vacunas. Han inyectado más de $5.000 millones para la investigación. Hay más de 100 centros de investigación en el mundo que han iniciado los estudios para la fabricación de vacunas. De estos 100 y pico centros, hay 8 que están en fase 2. Para desarrollar una vacuna, se hacen estudios por fases. Todos los estudios de investigación, no solamente las vacunas,
tienen que ceñirse a ciertos protocolos para demostrar que son seguras. Entonces, la fase 1 de cualquier experimentación de vacuna o cualquier fármaco consiste en, una vez fabricado el producto, que en este caso son anticuerpos, se inyecten en animales, generalmente en ratas, y si vemos de que es exitoso, se pasa a monos. Antes, cuando se experimentaba, pues se experimentaba con 50, 100 ratas. En este momento, pues los chinos están experimentando con miles de ratas, miles de monos, para tener mayor casuística. Eso es fase 1. De esos 100 y pico laboratorios que están en fase 1, hay 8 que están en fase 2. ¿Qué significa fase 2? Significa que las pruebas en monos y en animales, en chanchos o en ratas, generalmente en ratas y monos, ha resultado satisfactorio. Entonces, se prueba con humanos. Esa es la fase 2. Entonces, en este momento, los primeros en llegar a la fase 2 han sido los chinos en la Universidad de Pekín. Ya tienen cientos, incluso yo creo que ya pasan del millar de personas que han sido vacunados con las vacunas que han producido. Luego también tenemos la Universidad de Oxford, que también está en fase 2, es decir, está experimentando ya con seres humanos. Y Oxford esta universidad ha sido subvencionada por AstraZeneca, un laboratorio importante, que incluso la Universidad de Oxford ha recibido cerca, según dicen las malas lenguas, $1.000 millones de parte de Estados Unidos para que desarrollen pronto este tipo de vacunas. También tenemos laboratorios en Estados Unidos que están en fase 2, el laboratorio Moderna, que también está experimentando con gente. Entonces, esa es la fase 2. Y en el Perú, en octubre, nuestra universidad, la Cayetano Heredia, en combinación con una empresa Farbet, una empresa farmacéutica Farbet, también estamos desarrollando una vacuna en el Perú. Y estamos en fase 1, pero en octubre ya vamos a pasar a fase 2 y vamos a estudiar en humanos. Entonces, ¿cuándo se considera la fase 3? La fase 3 se considera cuando ha sido exitosa la fase 2 y sale a la venta al público. Y una vez que sale a la venta al público, se hacen estudios de seguimiento de toda esas personas vacunadas. Entonces, ¿cuándo vamos a pasar a fase 3 y vamos a tener acceso a estas vacunas? Si la China sigue al ritmo que está y no encuentra ningún problema, ellos dicen que a fines de junio. Y los chinos han dicho que van a producir miles de vacunas, cientos de millones, y que lo van a distribuir en una forma social. No sé si eso significa que sea gratis o que sea a un precio bastante asequible. Luego, Estados Unidos, con la inversión de $1.000 millones, y hasta yo creo que más, en la Universidad de Oxford, dice que van a producir 400 millones de vacunas para octubre. Pero de esos 400 millones de vacunas en octubre, ya se la van a llevar los americanos, porque Trump entra en elecciones en noviembre, entonces necesita esas vacunas para su pueblo, para que voten por él. Miren, esto que les estoy diciendo ya no es estrictamente médico, ya estoy involucrándome con los chismes políticos. Alguien me puede decir que estoy en lo cierto, alguien me puede decir que no, pero yo, bueno, simplemente le transmito los chismes. En este momento, esta reunión interactiva se ha vuelto una reunión chismosa.
Entonces, según dicen que de esas 400 millones de vacunas que va a producir AstraZeneca, 300 millones van a estar en Estados Unidos y los otros 100 millones se van a quedar en Inglaterra, pues, y en algunos países de Europa. O sea que nosotros de esas vacunas no vamos a ver nada. Lo único que vamos a ver probablemente, Dios mediante, son las vacunas jaladas, las vacunas chinas, ¿no? Las vacunas jaladitas. Algunos tienen prejuicio contra los productos chinos, pero bueno, en fin. Tenemos que confiar pues en que el gobierno chino sea estricto en el control de calidad y no nos lleguen productos pues deteriorados o de desecho acá a nuestros países tercermundistas, ¿no? Así que ese es el futuro de las vacunas. Acá, como hay dinero, el desarrollo de las investigaciones se hacen más fáciles. Poderoso caballero es don dinero. No sé si habrá alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces, Alejandro, por tus consejos, tus recomendaciones, toda la información que nos has dado esta noche, que nos has obsequiado esta noche, muchísimas gracias, ha sido todo un honor. Nos despedimos, que con no, la próxima vez que nos veamos, que sea en persona de repente, y ¿cómo se llama? Después de la pandemia, después de la cuarentena. Así es, de todas maneras. Sí, mi mami dice que te felicita, que ha estado maravilloso. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias, que les ha permitido reencontrarme con amigos como Rubén, como César, con Chito, ahí Valeria. Nosotros también nos encantaría volvernos a ver personalmente. Muchísimas gracias por tus consejos. Yo creo que nos tenemos que desmadrar en algún momento. Bueno, adiós, hasta luego. Okay. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches con todos. Chao, cuídate.